Esta es la historia de Mireya Agraz Cortés. Nacida en 1979 en la Ciudad de México, era hija de Rosa María Cortés y Enrique Agraz García, quienes la criaron junto a sus dos hermanos en un hogar lleno de amor, armonía y fe inquebrantable. Sin embargo, entre los valores que siempre atesoraron había algo especial. Enrique tenía un profundo y único afecto por Mireya, su única hija. La cuidaba constantemente y cumplía cada uno de sus deseos con un amor tierno y devoto. En 1997, tras completar su educación secundaria, Mireya comenzó el siguiente capítulo de su vida, al inscribirse en un programa de marketing en la prestigiosa Universidad del Valle de México. Esto marcó el inicio de un periodo transformador para Mireya, un tiempo lleno de nuevos desafíos, oportunidades emocionantes y crecimiento personal. Poco sabía que esos años sentarían las bases para una travesía que la llevaría mucho más allá del aula, hacia una vida llena de giros y sorpresas. Lo que ocurrió a continuación en la vida de Mireya es donde nuestra historia realmente comienza. En 2001, recién salida de la universidad, Mireya consiguió un trabajo en una empresa especializada en marketing multinivel, específicamente en la compra y venta de lingotes de oro. Su talento para los negocios se hizo evidente rápidamente mientras construía su propio equipo de ventas y una red de distribuidores. Esto le permitió no solo obtener ganancias de sus propias ventas, sino también ganar comisiones de aquellos que reclutaba. Profesionalmente, Mireya estaba prosperando. Tenía la carrera con la que siempre había soñado y parecía estar sentando las bases para un futuro brillante. Sin embargo, mientras sus emprendimientos florecían, su vida amorosa se mantenía estancada. Eso cambió en 2005 cuando el destino la unió a Leopoldo Olvera Villa, un joven abogado de la Ciudad de México. Leopoldo, moldeado por las fuertes tradiciones legales de su familia, había seguido los pasos de su padre y sus parientes, persiguiendo una carrera en el derecho. Su determinación y trabajo duro dieron frutos, ya que consiguió un puesto prestigioso en una renombrada firma de la Ciudad de México, especializada en derecho comercial y litigios civiles. También se aventuró en el emprendimiento, importando bienes de China. Cuando Mireya y Leopoldo cruzaron caminos, quedó claro que sus personalidades eran opuestos. Mireya era vivaz, extrovertida y carismática, mientras que Leopoldo era introvertido y mantenía su vida personal en privado. Sin embargo, estas diferencias no obstaculizaron su conexión. A pesar de sus naturalezas contrastantes, comenzaron a verse rápidamente, embarcándose en una relación que pronto desafiaría a ambos mundos de maneras inesperadas. Durante su tiempo juntos, Mireya descubrió que Leopoldo era un hombre educado, amable y caballeroso. Estas características la deslumbraron y pronto se enamoró completamente de él. A partir de entonces, su cortejo avanzó a un ritmo rápido. Formalizaron su compromiso y pasaron horas hablando sobre su deseo compartido de formar una familia juntos. A finales de ese mismo año en el que se habían conocido, Mireya y Leopoldo se casaron. Todo iba maravillosamente para los recién casados. Tenían éxito profesional y un futuro brillante por delante. Pero de repente algo cambió en ella. Mireya comenzó a experimentar episodios depresivos. Sin embargo, nunca buscó ayuda de especialistas y, como resultado, nunca recibió el tratamiento adecuado para aliviar su dolor. En 2006, sumida en un oscuro trance y sin una salida aparente, Mireya intentó quitarse la vida. El amor y el apoyo de Leopoldo fueron cruciales en su recuperación, al igual que los de sus padres y hermanos. Gracias a todos ellos, la joven no solo superó el episodio, sino que salió de él como una mujer transformada. Esta transformación se debió en gran parte a su fe. Fue este mismo impulso el que la llevó a querer abrazar plenamente la maternidad, un deseo que su esposo apoyó completamente. Con amor y entusiasmo, en 2007, Leopoldo y Mireya dieron la bienvenida a su primer hijo, a quien llamaron Emiliano. Ver crecer a Emiliano fue una inmensa alegría para la madre primeriza. Con el paso de los meses, se maravilló del carácter vivaz del niño y de sus notables habilidades de comunicación.
Mientras tanto, los padres de Mireya, Enrique y Rosa, se aseguraron de darle a su nieto todo el amor y calidez que merecía. Sin embargo, a medida que se acercaba el final de 2010, con el niño todavía en pañales, Mireya se enteró de que estaba embarazada nuevamente. Más tarde, Leopoldo y ella descubrieron que esperaban gemelos. En medio de la emoción y algo de ansiedad por el próximo desafío y compromiso, se encontraron con un problema que requería atención. Emiliano comenzó a tener dificultades para controlar sus movimientos intestinales. A pesar de su corta edad, el niño entendía que esto no estaba bien y, por lo tanto, experimentaba un gran malestar. Posteriormente, comenzó a mostrar dificultades para dormir y cuando finalmente lo hacía, tenía pesadillas. Como resultado, Emiliano siempre buscaba estar cerca de su madre. De hecho, no dejaba que su padre se acercara a él. Así, Mireya se convirtió en el único refugio del pequeño, la única persona con la que se sentía seguro y cómodo. Los cambios negativos en el comportamiento de su hijo causaron una profunda preocupación en Mireya, ya que pensaba que podrían indicar un problema de salud. Decidió llevarlo primero a un proctólogo. Al examinar a Emiliano, el doctor notó síntomas que sugerían posible abuso íntimo. Cuando discutió esto con Mireya, la madre decidió confirmar el diagnóstico. Con este fin, buscó ayuda psicológica. El 29 de abril de 2011, Emiliano tuvo una sesión con Leticia Abrego, psicóloga y profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Al notar que el niño mostraba signos de irritabilidad y agresión, la especialista sospechó que Emiliano podría haber sido víctima de abuso y violencia. A través de un diálogo cuidadoso y creando un espacio seguro para que se expresara, Emiliano reveló a Leticia, en más de 10 sesiones, que había sufrido comportamientos abusivos repetidos. Para sorpresa de la especialista, el niño identificó a su padre como el perpetrador. En un claro y comprensible esfuerzo por proteger a su hijo de la supuesta amenaza que representaba su esposo, Mireya consultó a un abogado. Ella observó que un niño abusado a menudo deja de comer, tiene muchas pesadillas, comienza a tener problemas de control intestinal y se vuelve irritable. Emiliano, que tenía 3 años en ese momento, había experimentado todos estos síntomas, los cuales se habían convertido en una pesadilla para él. El 16 de junio de 2011, acompañada de su abogado Jesús Mora Lardizábal, Mireya inició una investigación por abuso íntimo en la Unidad de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de la capital. Esto desencadenó, comprensiblemente, conflictos significativos dentro del matrimonio, especialmente porque Leopoldo estaba completamente sorprendido por las acusaciones en su contra. Se defendió repetidamente e incluso afirmó que todo era una mentira, un producto de la imaginación de su esposa. 2 semanas después, en medio de la disputa legal, el 29 de junio, Mireya fue al Hospital Psiquiátrico Infantil. Allí solicitó un examen forense para su hijo. Los resultados del análisis confirmaron el diagnóstico inicial y el documento se adjuntó como evidencia en el caso. En medio de esta batalla legal y con su matrimonio en crisis, Mireya dio a luz a sus 2 hijas, Arasna y Regina, en julio de ese año. El nacimiento de las niñas no alivió la delicada situación familiar. La lucha por la custodia continuó. De hecho, el mes siguiente, Leopoldo solicitó el divorcio y también pidió la custodia de Emiliano. Ambas solicitudes se presentaron ante el Sitno Juzgado de Familia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México bajo la supervisión de la jueza Cristina Espinosa Rosello. Mientras aguardaba el resultado, la jueza Cristina decidió establecer un régimen provisional de visitas y convivencia para Leopoldo y sus 2 hijas recién nacidas. Durante las primeras semanas de 2012, Leticia evaluó a Emiliano por segunda vez. Esta vez, la psicóloga también buscó determinar si el niño había sido influenciado por su madre para actuar en contra de su padre. Esta teoría controvertida, conocida entre los especialistas como síndrome de alienación parental, a menudo surge en disputas familiares y sugiere que el padre custodio puede influir negativamente en el niño, creando una alienación emocional contra el otro progenitor.
Cuando los exámenes fueron consistentes con los anteriores, Leticia concluyó que no había tal síndrome en el niño. En consecuencia, la especialista determinó que Emiliano había sido indudablemente dañado por su padre. En abril de 2012, Leopoldo solicitó la autorización de la jueza Cristina para visitar a su hijo. Para proceder con la solicitud, la jueza ordenó un examen forense tanto para Leopoldo como para Emiliano. La institución elegida para este propósito fue el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México. Así, en junio de ese año, las pruebas realizadas al padre añadieron un nuevo nivel al drama familiar. Era factible que Leopoldo pudiera haber sido víctima del mismo crimen durante su infancia que el que supuestamente sufría su hijo. Además, se detectó que podría ser responsable del abuso contra Emiliano. La evaluación del niño fue realizada por el psicólogo Omar Isidro Asiain. Después de 12 sesiones, el especialista observó que, aunque no era posible verificar directamente la veracidad de las afirmaciones del niño, era recomendable tomar sus declaraciones en serio. La espontaneidad con la que Emiliano comunicaba su experiencia era un factor difícil de pasar por alto. Con evidencia en su contra, Leopoldo solicitó a la jueza Cristina que ordenara un examen forense de su hijo, ahora enfocado en el síndrome de alienación parental. Tras aprobar la solicitud, la jueza seleccionó el Instituto de Ciencias Forenses, conocido como INCIFO, para llevar a cabo el estudio. La psicóloga Rocío Estela López Orozco fue la encargada del procedimiento, y la primera sesión se llevó a cabo el 31 de octubre de 2012. En esa ocasión, Rocío observó que Emiliano parecía confiado, seguro y sociable, incluso con personas desconocidas. En relación con su padre, el niño mostraba emociones ambiguas e indiferentes, lo que ella consideró probable debido a la falta de contacto con él. En contraste, percibía a su madre como dominante. Cuando Rocío preguntó si su padre le había hecho algo, la especialista notó que el niño usaba palabras típicas de Mireya para referirse a Leopoldo. Además, no había emoción asociada a lo descrito. Después de menos de 2 horas de sesión, la psicóloga concluyó que no había indicios de abuso, pero sí había signos de síndrome de alienación parental. En consecuencia, recomendó un restablecimiento gradual y supervisado de la relación entre Emiliano y Leopoldo. En su informe también señaló que el niño se sentía conectado con ambos padres. Basándose en esta evaluación, la jueza Cristina decidió que el padre y el hijo debían asistir a terapia psicológica con el objetivo de restaurar su relación de la mejor manera posible, considerando el interés superior del niño. Aunque en diciembre de 2012 el tribunal solicitó al Instituto de Ciencias Forenses que llevara a cabo las terapias de reconciliación, esa institución informó que no realizaba tales intervenciones. En consecuencia, la responsabilidad recayó en la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Víctimas, conocida como ADIVAC. Una vez que la organización reunió toda la información, en febrero de 2013, Leopoldo comenzó sesiones de intervención con su hijo para abordar el delicado tema. Por supuesto, la reacción de Mireya fue rápida. Presentó una queja contra la jueza Cristina ante el Consejo de la Judicatura, argumentando que la magistrada había pasado por alto las evaluaciones forenses anteriores, ya que la solicitud había sido desestimada. Mireya se encontró en un punto muerto. Una breve tregua, paradójicamente, en medio de una feroz batalla legal con acusaciones tan graves, llevó a Mireya y Leopoldo a reconectarse, y la chispa entre ellos se reavivó. Una cosa llevó a la otra, y de repente, su reconciliación se convirtió en una realidad. Para no dejar dudas de que todo estaba en orden, aceptó firmar un acuerdo de custodia compartida, que se formalizó el 3 de noviembre de 2013. Leopoldo se comprometió a pagar una pensión alimenticia mensual mientras continuaban viviendo en hogares separados y no detenían el proceso de divorcio. En febrero de 2014, todos se fueron de vacaciones juntos al estado de Florida en los Estados Unidos. El entorno paradisíaco era perfecto para disfrutar de un amor renovado y para que los niños disfrutaran no solo del paisaje, sino también de la felicidad de una familia unida. En ese momento, Arasna y Regina eran 2 adorables niñas siempre sonrientes, que buscaban constantemente a su hermano mayor, a quien claramente veían como un líder y protector.
Sin embargo, esta armonía fue efímera. Un día, Mireya le dijo a su esposo que una de las gemelas supuestamente lo había acusado de abuso. A partir de entonces no hubo paz. Volvieron a discutir y el viaje se canceló abruptamente, lo que los llevó a regresar a su país. Tan pronto como pusieron un pie en suelo mexicano, Mireya presentó una queja en la Oficina Central de Delitos Sexuales. Esta vez, Leopoldo respondió presentando un recurso. Ante el Siequeno Juzgado de Familia, Leopoldo solicitó la custodia de los 3 hijos para garantizar el cumplimiento del acuerdo de custodia compartida original respaldado por el tribunal. Mireya buscó apoyo legal de Adivac con el objetivo de presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura. En paralelo, también presentó otra queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. A diferencia de ocasiones anteriores, ninguno de estos esfuerzos le fue favorable esta vez. Para complicar aún más las cosas, la jueza Cristina se declaró incompetente y transfirió el caso al desmímero Juzgado de Familia bajo la dirección de la jueza Silvia Araceli García Lara. Esta decisión llevó a la apertura de un juicio de custodia que involucraba a los 3 hijos de la pareja. En septiembre de 2014 se programó una audiencia en la oficina de la jueza para obtener declaraciones de Emiliano, Arazna y Regina. Durante el interrogatorio, el niño declaró que su padre lo había abusado, y sus pequeñas hermanas corroboraron este relato. A pesar de esto, la jueza Silvia solicitó que Leopoldo fuera llevado a la oficina para que pudiera reunirse con sus hijos y escuchar sus declaraciones también. Según informes de medios sobre esta reunión, Leopoldo llevó juguetes para los 3 niños. Emiliano lo recibió con desdén, arrojando los regalos a la basura y afirmando que no quería nada de su padre. La jueza se sorprendió por la reacción del niño, ya que sabía que nunca se había comportado así antes, especialmente hacia su padre. Mientras tanto, la batalla entre los padres continuaba. Mireya no estaba dispuesta a ceder en absoluto, y Leopoldo, a su vez, comenzó a afirmar que su esposa sufría de inestabilidad mental. Como evidencia, presentó un documento que certificaba que ella había intentado quitarse la vida en 2006. Si se verificaba, esta evidencia podría influir en la decisión sobre la custodia. Tanto los niños como la madre se sometieron a evaluaciones psicológicas. Los resultados de los estudios indicaron que ambos padres exhibían comportamientos violentos y tenían trastornos de personalidad. Los informes indicaron que Leopoldo experimentaba ansiedad por la posible desintegración de su familia, particularmente debido a las acusaciones en su contra, lo que lo hacía sentir impotente para resolver la situación. Se le describió como entusiasta y emocional, propenso a comportamientos impulsivos y aventureros sin una clara consideración de las consecuencias. También se mencionó su naturaleza reservada, con interacciones sociales distantes y limitadas. En cuanto a la posibilidad de un trastorno sexual, los expertos señalaron que no se encontró evidencia al respecto. El análisis psicológico de Mireya reveló saturación cognitiva, evidenciada por su intensa búsqueda de metas y su comportamiento caprichoso para lograrlas. Buscaba parecer afable en su búsqueda de entendimiento y aceptación, pero el informe destacó su inmadurez y tendencia hacia la fantasía. Sus emociones se describieron como fluctuantes y superficiales, con una propensión a la intolerancia y la frustración ante los contratiempos. En última instancia, los estudios concluyeron que Emiliano, Arazna y Regina no mostraban signos de violencia sexual, pero sí exhibían conflictos familiares atribuidos a la influencia de Mireya. Considerando que los niños parecían haber sido inducidos a sentir cierto resentimiento hacia su padre, se confirmó la alienación parental. Como era de esperar, la situación se volvió más crítica. El 12 de diciembre de 2014, la jueza Silvia notificó a Mireya que había perdido la custodia y le instó a entregar a los niños a Leopoldo. Si se resistía, podría enfrentar consecuencias legales. Cuando Mireya se negó, fue multada. Luego apeló y mantuvo a los niños bajo su cuidado, buscando refugio en la casa de sus padres en el barrio de San Jerónimo Lídice. En 2015, la jueza Silvia obligó a Mireya a llevar a los niños a un centro de visitas en el tribunal donde pudieran ver a su padre una vez a la semana. La orden imponía multas por no asistir a las citas.
Aunque el tribunal había fallado a su favor, la única forma en que Leopoldo podía ver a sus hijos era en las frías instalaciones, y el contacto se limitaba a periodos muy breves de 5 a 10 minutos por semana. En este punto, Leopoldo dejó de pagar la pensión alimenticia, una acción que le dio a Mireya la esperanza de conservar la custodia de los niños. Unos meses después, la madre comenzó a grabar a sus hijos, obteniendo testimonios sobre el supuesto abuso que su padre les había infligido. En estos videos se demostró claramente cómo los manipulaba para que repitieran frases que ella misma dictaba. Debido a su inocencia y corta edad, Regina y Arasna lo tomaron como un juego. En contraste, el malestar de Emiliano durante estas grabaciones era palpable. En total, la madre grabó 15 videos. En algunos, los niños olvidaban lo que se suponía que debían decir. Mireya entonces contactó a Ivan Joubert, un investigador especializado en casos de abuso infantil que trabajaba para una fundación llamada Mariposas Soñadoras. Después de describir el caso, Ivan aceptó ayudar. Sin embargo, cuando Mireya le mostró los videos, Ivan se encontró con una realidad inesperada. Más tarde expresó en una entrevista que los videos no eran en absoluto lo que había anticipado. En los videos había palabras e instrucciones dirigidas a los niños donde Mireya insistía en que dijeran cosas específicas. Los niños expresaron su renuencia a continuar con la situación. Los videos indicaban claramente que había simulación involucrada, lo que Ivan reconoció basado en su experiencia. Confrontó a Mireya y le dijo que necesitaba ayudarla. Mireya explicó que su única motivación era mantener a sus hijos, pero Ivan creyó que su enfoque era erróneo y se lo dejó claro, afirmando que lo que estaba haciendo era muy cruel. Ivan Joubert enfatizó que tales acciones no deberían realizarse. Observó que los videos mostraban a Mireya obligando a los niños a hacer acusaciones contra su padre. A pesar de esto, Mireya no parecía entender la gravedad de la situación. Incluso llegó a pedirle a Ivan ayuda para editar los videos y eliminar las partes incriminatorias. Ivan dejó en claro que no se involucraría en una situación tan poco ética y expresó que no conocía a nadie que creara ese tipo de video, considerándolo un crimen. Señaló que continuar con tales acciones sería perpetuar la misma injusticia. Ivan también mencionó su renuencia a permitir que se llevaran a los niños y expresó su frustración por la situación. Después de determinar que Mireya tenía un grave problema de salud mental y no estaba dispuesta a buscar ayuda, Ivan decidió retirarse del caso. A principios de 2016, la mujer presentó una queja contra Leopoldo. Esta vez alegó que durante una de las visitas al centro de visitas, él había abusado de una de sus hijas mientras la acompañaba al baño. Añadió que el lugar era conveniente porque carecía de cámaras o cualquier tipo de vigilancia. En consecuencia, se abrió una investigación. Un mes después, la niña se sometió a una prueba llamada Bosti, que involucraba un dibujo animado interactivo. Los niños se sienten más cómodos y son más propensos a hablar sobre posibles experiencias o eventos traumáticos, algo que generalmente no comparten con adultos, pero la niña no reveló nada inusual respecto a su relación con su padre. La investigación también incluyó entrevistas con los psicólogos del centro, todos los cuales confirmaron que la niña solo había ido al baño 3 veces y su padre no la acompañó en ninguna de estas ocasiones. Esta evidencia fue un gran revés para Mireya, ya que su queja fue desestimada. Esta batalla perdida se convirtió en una gran derrota. El 25 de febrero de 2016, la jueza Silvia ordenó que entregara los derechos parentales a Leopoldo. La medida también se extendió a Enrique y Rosa, quienes fueron prohibidos de tener contacto con sus nietos. Sin embargo, los abuelos presentaron una demanda de amparo, lo que llevó a la modificación de la resolución y la cancelación de la sentencia, ya que no eran partes en el caso. El 24 de octubre de 2016, Leopoldo denunció a Mireya por violencia doméstica contra sus hijos. Posteriormente, agentes judiciales de la Oficina para la Protección de Niños y Adolescentes llegaron a la casa de la mujer. Pero a pesar de que los agentes amenazaron e intimidaron a la familia para que entregaran a su hijo, el abuelo de Enrique no dejó entrar a nadie en la casa.
Después de que la operación fracasó, Mireya y sus padres acudieron a la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Abusadas y reportaron lo sucedido. Cuando la organización concluyó que se trataba de un caso de intimidación por parte de Leopoldo, Mireya se dispuso a reunir apoyo para su causa. Comenzó a difundir el caso a través de los medios, asegurando específicamente entrevistas con la prensa y la televisión. Esperaba obtener el respaldo de los jueces. Mireya aprovechó la cobertura mediática para acusar también a los tribunales de violar los derechos de sus hijos. Después de todo, se trataba de un hombre acusado de violencia íntima. En la misma entrevista, Alicia Rosas Rubí, la fiscal de delitos sexuales de la Fiscalía de la Capital, se excusó diciendo que, en cierta medida, era un asunto familiar. Con el tiempo y en un intento de retrasar la transferencia de los derechos parentales, Mireya presentó otro recurso. La mujer estaba cada vez más desesperada y continuaba tomando decisiones que perjudicaban a los niños, como retirarlos de la escuela para mantenerlos encerrados en casa con sus abuelos sin querer en ninguna circunstancia que estuvieran sin la protección de alguien de confianza. Los abuelos estaban excesivamente agobiados. En una entrevista posterior, Ivin recordó las múltiples preocupaciones que abrumaban a Enrique en ese momento. Durante una conversación que tuvieron, el anciano se refirió a todo lo que estaba sucediendo como una pesadilla. Cuando se le preguntó si se refería al supuesto abuso de sus nietos, Enrique lo sorprendió al decir que estaba atravesando una catástrofe económica relacionada con las acciones legales emprendidas por su hija. Detalló los numerosos gastos que generaba, los cuales tuvo que pagar usando los bienes familiares. Explicó que los abogados les habían robado una cantidad sustancial, cobrando por todo sin entregar resultados, razón por la cual habían cambiado de abogado varias veces. Reveló que les daban falsas esperanzas y pedían dinero para pagar a expertos, médicos e incluso al tribunal, con el objetivo de que las pruebas apoyaran el caso de su hija. Enrique incluso le confió a Ivin que pagaron 5,000 pesos mexicanos, equivalentes a unos $3,000, para asegurar que una de las pruebas les favoreciera e indicara que los niños habían sido víctimas de abuso sexual. Durante esta conversación sincera, Mireya se acercó y la actitud de Enrique cambió por completo. Ivin notó que en ese momento tenía la impresión de que la relación entre padre e hija parecía codependiente. Ella lo controlaba como si él le debiera algo. Cuando su hija preguntó de qué estaban hablando, él dijo que era sobre los pagos que sus abogados habían solicitado, y ella comentó que ya había visto los informes periciales y que efectivamente les favorecerían. Según Ivin, cuando la conversación se reanudó, Enrique le aseguró que estaba angustiado, desesperado y a veces pensaba en tomar algunas pastillas. Cuando se le preguntó para qué eran las pastillas, la respuesta fue que acabarían con la situación abrumadora. Ivin recomendó que buscaran ayuda de todos y consideraran el asunto como urgente. Después de eso, no hubo más reuniones con la familia Agraz Cortés. A pesar de la cobertura mediática de su versión de los hechos, Mireya no logró el resultado deseado. Los informes periciales, por los cuales hizo gastar mucho dinero a su padre, tampoco fueron aceptados como evidencia en el tribunal. El 6 de junio de 2017, la jueza Silvia concluyó el juicio, fallando a favor de Leopoldo. Devastada por la decisión del tribunal, Mireya ideó un plan al día siguiente. Consistía en darle a los niños altas dosis de medicación y tomarla ella también. Para ejecutar este plan necesitaba la ayuda de sus padres. Enrique y Rosa no solo accedieron, sino que decidieron unirse a ella. Después de discutir los detalles, decidieron que si alguien sobrevivía por cualquier razón, utilizarían la pistola calibre 25 de Enrique para completar su plan. Posteriormente, Rosa y Enrique procedieron a redactar sus respectivos testamentos, dejando sobres con dinero para que sus otros hijos, Quique y Miguel, se encargaran del velorio y entierro de su hijo Quique. Además, el padre escribió una nota explicando que había tomado un cóctel de pastillas e instruyó que si lo encontraban con vida se debía utilizar la pistola. Alrededor de las 11 p.m. de ese miércoles 7 de junio de 2017, Mireya publicó una foto de despedida con sus hijos en sus redes sociales.
Luego, ella y su madre mezclaron varias pastillas sedantes con una bebida de chocolate y sirvieron una taza para cada persona. Enrique, Mireya y los niños. Rosa tomó la última taza. Con actitud solemne, colocaron a Emiliano, Arazna y Regina en sus camas, cada uno con una Biblia y un crucifijo de madera. Luego ofrecieron una oración y se despidieron de la vida. Al día siguiente, Quique intentó varias veces comunicarse con sus padres, pero no lo logró. Entonces llamó a un empleado de confianza que trabajaba ocasionalmente en su casa para pedirle que revisara si todo estaba en orden. Pasadas las 10 de la noche de ese jueves, cuando el empleado llegó, se encontró con una escena de horror. Los cuerpos aparentemente sin vida de los miembros de la familia. Inmediatamente alertó a Quique, quien a su vez llamó a la policía. En el lugar, los oficiales descubrieron que Rosa aún tenía signos vitales, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital privado en el sur de la Ciudad de México. Su estado era crítico y fue ingresada en terapia intensiva, inicialmente en coma. Las autoridades inicialmente consideraron la posibilidad de un robo que salió mal. Sin embargo, como no había señales de violencia ni objetos de valor faltantes en la casa, esta teoría perdió credibilidad. Al descubrir la carta escrita por Enrique, quedó claro lo que había sucedido. Con la escena del crimen asegurada, los peritos forenses del Ministerio Público comenzaron su investigación. Desde la Fiscalía General de la Ciudad de México procedieron a recopilar evidencia. Las investigaciones llevaron a una conclusión preliminar, que fue registrada en el expediente del caso. Se determinó que había habido un consenso familiar para llevar a cabo el acto. Además, el examen toxicológico de los cuerpos realizado por el Instituto de Ciencias Forenses reveló que las muertes fueron causadas por envenenamiento con una alta cantidad de antidepresivos. Leopoldo se enteró de la noticia a través de los medios. Inicialmente le costó creerlo, pero a medida que el shock dio paso a la dura realidad, buscó los cuerpos sin vida de sus 3 hijos. Pero para entonces, Quique y Miguel ya los habían reclamado. A pesar de las súplicas del padre, los tíos de los niños se negaron a decirle el paradero de los cuerpos. Una vez más, Leopoldo tuvo que luchar para ver a sus hijos, a pesar de que los había perdido para siempre. Esta vez, tuvo éxito en sus esfuerzos. Mientras los hermanos realizaban un velorio por su hermana y su padre en una funeraria al sur de la ciudad, Leopoldo llevó a cabo una ceremonia separada para los cuerpos de Emiliano, Arazna y Regina. En cuanto a Rosa, después de 8 días en cuidados intensivos, fue estabilizada. Aunque las autoridades intentaron interrogarla en ese momento, ella afirmó que no podía recordar nada sobre lo que había ocurrido. Los médicos sospechaban que estaba en un estado de amnesia, por lo que las autoridades tuvieron que esperar su recuperación completa para verificar si había sido instigadora, participante o coautora y hasta qué punto había estado involucrada en el crimen. El Ministerio Público la designó como testigo clave en el caso. El 26 de junio de 2017, Rosa fue finalmente llamada a comparecer ante la autoridad judicial. Sin embargo, con la ayuda de sus 2 hijos, solicitó un amparo contra cualquier orden judicial respecto a su persona. Como resultado, obtuvo una suspensión inmediata y pudo abandonar el hospital sin problemas. Desde entonces, no ha habido más seguimiento sobre el caso ni sobre los acusados. Mientras tanto, diversas organizaciones defensoras de los derechos de los niños y activistas de los derechos de las mujeres exigieron una investigación exhaustiva del caso, destacando lo que consideraban fallas y omisiones institucionales que hacían urgente una indagación detallada. La tragedia generó un debate sobre el papel de los padres como guardianes del bienestar de sus hijos, así como controversias respecto al concepto del síndrome de alienación parental. Para algunos, la realidad de las 3 jóvenes víctimas eclipsó los hechos y fue prueba suficiente de cómo la influencia de la madre había sido fatal. Otros, sin embargo, creían que este concepto debería eliminarse de la legislación. Hasta la fecha, Rosa, Quique y Miguel han mantenido un perfil bajo. Y bien, querida audiencia, eso concluye otra investigación. ¿Qué piensan sobre el caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros.
Era una fresca mañana de noviembre en un tranquilo suburbio de Atlanta. El tipo de día en que la vida transcurre con rutinas predecibles. Rusty Snyderman acababa de dejar a su hijo pequeño en la guardería. Una tarea aparentemente ordinaria en el contexto de su vida que de otro modo era perfecta. Pero cuando regresaba a su coche, la tranquilidad del estacionamiento se vio interrumpida por una repentina ráfaga de disparos. En cuestión de segundos, Rusty yacía desangrándose en el pavimento, mientras su agresor desaparecía con la misma rapidez con la que había llegado. El brutal ataque sacudió a la pacífica comunidad, pero lo que siguió fue aún más inquietante. Surgieron preguntas. ¿Quién querría hacerle daño a este padre y esposo devoto? ¿Qué motivo podría impulsar un acto tan despiadado a plena luz del día? A medida que los investigadores profundizaban, las respuestas resultaron ser todo menos simples, desentrañando una intrincada red de traición, obsesión y escalofriantes revelaciones. Rusty Snyderman nació el 24 de junio de 1974. Creció en Cleveland, Ohio, junto a su hermano menor Steve, en el seno de una familia cálida y amorosa. Desde una edad temprana recibió el apodo de Rusty, un nombre que lo acompañaría durante toda su vida entre familiares, amigos y colegas. Tras graduarse de la escuela secundaria, Rusty estudió Administración de Empresas en la Universidad de Indiana, obteniendo su título de grado a finales de la década de 1990. Mientras estudiaba en la universidad, Rusty conoció a Andrea Snyderman, una compañera de Sylvania, Ohio, que estudiaba contabilidad. Compartiendo clases y forjando una conexión sólida, su relación floreció, llevándolos finalmente al matrimonio el 30 de diciembre del 2000. Más tarde, Rusty continuó su educación y obtuvo un MBA en la Escuela de Negocios de Harvard en 2002. Tras graduarse, comenzó su carrera en la gestión de relaciones antes de pasar al ámbito de la gestión patrimonial, especializándose en seguros de vida para familias. Con el tiempo, su experiencia y dedicación lo llevaron a ascender hasta convertirse en director financiero de una importante corporación en Atlanta. La habilidad financiera de la pareja les permitió construir una vida estable y cómoda juntos. Compraron una hermosa casa en Tanglewood, un tranquilo suburbio al norte de Atlanta, y también adquirieron una casa de vacaciones. Su familia creció con el nacimiento de su hija, Sofía, en 2006, y su hijo, Ian, en 2008. Sin embargo, como muchas otras familias, enfrentaron dificultades cuando la recesión de 2008 afectó sus carreras. A pesar de ello, Andrea consiguió un puesto como gerente de sistemas de calidad en 2010, brindando a la familia la estabilidad que tanto necesitaban. Esto le dio a Rusty la oportunidad de perseguir un sueño de toda la vida. Lanzó Star Voice Me, un servicio que enviaba mensajes personalizados con voces de celebridades, un emprendimiento que reflejaba su espíritu creativo y emprendedor. Rusty y Andrea eran miembros queridos de su comunidad, conocidos por su amabilidad, trabajo duro y su participación activa en la comunidad judía local y en diversas causas benéficas. Rusty, en particular, era admirado como un esposo y padre devoto. Su vida parecía perfecta, llena de amor, sueños y estabilidad, hasta el 18 de noviembre de 2010. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. Andrea dejó a Sofía en el jardín de infancia antes de dirigirse al trabajo, sin imaginar que su mundo aparentemente idílico estaba a punto de derrumbarse. Mientras tanto, Rusty llevó a Ian a la guardería, ubicada en un centro comercial, sin sospechar que estaba a punto de ocurrir una tragedia. Tras dejar a Ian dentro, regresó a su coche alrededor de las 9 a.m. En ese momento, un hombre se le acercó en el estacionamiento y sin decir una palabra le disparó varias veces a quemarropa. El atacante luego se alejó tranquilamente y huyó en una minivan plateada, dejando a Rusty gravemente herido. A pesar de los esfuerzos de un pediatra que se encontraba cerca y le realizó maniobras de reanimación, Rusty sucumbió a sus heridas poco después de ser trasladado al hospital. Su muerte, a tan solo 36 años, conmocionó a toda la comunidad. El asesinato, cometido a plena luz del día y con testigos presentes, fue tanto surrealista como aterrador.
Los testigos describieron al sospechoso con una sudadera con capucha, una máscara de esquí y una barba oscura sospechosamente falsa. Uno de ellos, Chris Lang, destacó la inquietante calma con la que el atacante se alejó, como si nada hubiera ocurrido. Otro padre, que lo había visto más temprano esa mañana, recordó su apariencia inusual y contactó a las autoridades con una descripción detallada, lo que permitió la elaboración de un retrato hablado. Durante la investigación en la escena del crimen, se recuperaron 4 casquillos de bala de una pistola, junto con imágenes de vigilancia del estacionamiento. Estos materiales fueron enviados a la Oficina de Investigación de Georgia para su análisis. El asesinato rápidamente captó la atención del público, impulsado por la brutalidad del crimen y el misterio que rodeaba el motivo detrás del ataque a Rusty Snyderman, un exitoso hombre de negocios y un devoto padre de familia. Cuando Andrea recibió la noticia de la muerte de su esposo, fue invadida por el dolor y la confusión. No podía entender por qué alguien querría hacerle daño a una persona tan amable y cariñosa. El hermano menor de Rusty, Steve, también luchaba por asimilar la enorme pérdida, ya que Rusty no solo era su hermano, sino también su mejor amigo de toda la vida. Su familia estaba destrozada, sabiendo cuánto aún tenía Rusty para ofrecer al mundo. Sus padres, devastados por el acto sin sentido, sufrían aún más por la intensa cobertura mediática que siguió al crimen. La brutalidad del asesinato desató una gran especulación sobre el motivo, y muchos creían que Rusty había sido atacado deliberadamente. Algunos incluso sugirieron que podría haber sido obra de un asesino a sueldo. Al día siguiente del asesinato, los detectives llegaron a la casa de los Snyderman para interrogar a Andrea sobre la vida personal y profesional de Rusty. Le preguntaron si la pareja estaba atravesando problemas financieros, dificultades matrimoniales o si Rusty tenía enemigos que pudieran haber querido hacerle daño. Con una orden de registro, los investigadores confiscaron varios artículos, incluida la computadora de trabajo de Rusty, con el fin de rastrear sus contactos y actividades recientes. Desde el inicio de la investigación surgieron 3 teorías principales. Dado el origen judío de Rusty, los detectives consideraron la posibilidad de un crimen de odio antisemita. Otra línea de investigación apuntaba a una posible relación extramatrimonial o una disputa derivada de un negocio fallido. Para descubrir la verdad, los investigadores necesitaban examinar cuidadosamente el círculo cercano de Rusty. Mientras tanto, la policía publicó un retrato hablado del sospechoso basado en las descripciones de los testigos. La imagen se difundió ampliamente a través de los medios, y la familia Snyderman ofreció una recompensa de $1,000 por cualquier información que condujera a un arresto. Luego salió a la luz un detalle inquietante. En las semanas previas a su muerte, Rusty había realizado 2 llamadas al 911. La primera, un mes antes del asesinato, ocurrió cuando él y Andrea notaron un vehículo sospechoso que circulaba lentamente frente a su casa. La segunda, hecha el 10 de noviembre, apenas una semana antes del tiroteo, fue aún más alarmante. Rusty salió de su casa en medio de la noche tras detectar un fuerte olor a gasolina. Descubrió a una persona sospechosa durmiendo en su jardín trasero. En la llamada al 911, Rusty informó que el individuo huyó, pero que parecía llevar un arma en el bolsillo trasero. Los testigos luego describieron al sujeto como alguien que vestía un gorro, orejeras y un abrigo oscuro. A medida que los investigadores profundizaban en el caso, descubrieron conflictos en el pasado de Rusty. En un momento, él había renunciado a su puesto como director financiero de una franquicia de centros de aprendizaje infantil tras detectar prácticas financieras cuestionables. Aunque esto inicialmente parecía proporcionar un posible motivo, los dueños de la empresa fueron descartados tras comprobarse sus sólidas coartadas. En una entrevista posterior, los detectives interrogaron a Andrea sobre si alguien había mostrado interés romántico en ella o si había estado involucrada en alguna relación extramatrimonial. Andrea admitió que durante un viaje de negocios, su jefe había intentado acercarse a ella, pero que lo rechazó de inmediato. Aunque su respuesta parecía sincera, dejó a los investigadores con dudas persistentes.
Una semana después del asesinato, los detectives revisaron las grabaciones de vigilancia del estacionamiento. Identificaron el vehículo de escape como una minivan Kia Sedona plateada modelo 2011 con calcomanías de Enterprise Rental en el parabrisas. La minivan había sido alquilada el día anterior al crimen y devuelta apenas unas horas después de la muerte de Rusty. El análisis forense del vehículo reveló fibras que coincidían con una barba falsa, además de otras posibles pruebas. Cuando los investigadores rastrearon los registros de alquiler, el nombre del arrendatario sacudió por completo el caso: Hemi Newman. Nacido en 1962, Hemi era un científico corporativo, esposo de Ariela Barconi, una maestra de primaria y padre de varios hijos. La revelación dejó atónitos a los investigadores, quienes ahora se apresuraban a conectar las piezas del rompecabezas. El caso dio un giro aún más impactante cuando los detectives descubrieron vínculos más profundos entre Hemi Newman y Andrea Snyderman. Aparentemente, un hombre con una vida normal, Hemi era el supervisor directo de Andrea en el trabajo. Esta revelación, combinada con la mención previa de Andrea sobre avances no deseados y la conexión con la minivan alquilada, fue suficiente para que la policía lo nombrara como sospechoso. Cuando fue interrogado, Hemi afirmó que había estado en su lugar de trabajo todo el día del tiroteo. Sin embargo, las grabaciones de vigilancia de su oficina desmintieron su coartada, mostrando que había salido del edificio en la minivan plateada. Durante el interrogatorio, admitió ser amigo de Andrea y confesó tener sentimientos románticos por ella. No obstante, cuando se le preguntó directamente si era responsable de la muerte de Rusty, ni lo confirmó ni lo negó. Con los celos y el amor no correspondido emergiendo como el posible móvil, la investigación centró su atención en Hemi. Aunque el caso en su contra se estaba fortaleciendo, la policía aún necesitaba el arma homicida. Los registros telefónicos de Hemi llevaron a los detectives a un comerciante de armas, donde descubrieron que había comprado una pistola el 31 de octubre, apenas unas semanas antes del crimen. Un casquillo de bala usado proporcionado por el vendedor coincidía con los encontrados en la escena del crimen. Esta prueba crucial llevó a la detención formal de Hemi en enero de 2011. Más de un año después, en febrero de 2012, comenzó el juicio de Hemi. Su equipo de defensa sorprendió a la sala, argumentando que había actuado bajo la influencia de una enfermedad mental. Según sus abogados, su obsesión por Andrea lo había llevado a cometer el crimen. Alegaron que padecía una grave inestabilidad mental, incapaz de razonar con claridad y manipulado por sus sentimientos hacia Andrea. Sin embargo, la fiscalía presentó una versión muy diferente. Describieron a Hemi como un mentiroso calculador que fingió estar mentalmente enfermo para justificar sus acciones. Los fiscales alegaron que había planeado meticulosamente el asesinato de Rusty para eliminarlo y poder estar con Andrea. A medida que avanzaba el juicio, surgieron revelaciones aún más sorprendentes. La existencia de una póliza de seguro de vida de $2 millones se convirtió en una pieza clave del caso, con la fiscalía argumentando que Hemi quería acceder al dinero a través de Andrea. Cuando Hemi subió al estrado, su testimonio dejó a la sala en estado de shock. Hemi admitió haber planeado el asesinato y reconoció haber estado cerca de la casa de los Snyderman en los días previos al tiroteo. Sin embargo, insistió en que no estaba en su sano juicio, atribuyendo su inestabilidad mental a una infancia problemática llena de abusos. Afirmó que durante el verano de 2010 comenzó a escuchar una voz profunda y autoritaria que describió como similar a la de Barry White, diciéndole que Rusty debía ser eliminado. También aseguró haber visto un ángel cuya voz le recordaba a la actriz Olivia Newton-John, reforzando el mismo mensaje. Además, Hemi declaró que creía que Ian y Sofía eran sus hijos y que estaba protegiéndolos de Rusty. Afirmó que Andrea lo había besado durante un viaje de negocios y que habían visto películas juntos en la habitación de un hotel, aunque negó que hubieran tenido una relación física. Según él, sus delirios lo convencieron de que estaba salvando a los niños de un peligro y asumiendo un papel paternal en sus vidas.
Una psicóloga de la defensa testificó que Gemi sufría un trastorno bipolar con psicosis no diagnosticado desde la adolescencia. También lo diagnosticó con erotomanía, un trastorno en el que la persona cree erróneamente que tiene una relación romántica con alguien. Según su evaluación, esta ilusión, combinada con sus experiencias traumáticas de la infancia, lo llevó a convencerse de que estaba rescatando a los niños de una amenaza percibida. La psicóloga afirmó además que la realidad distorsionada de Gemi lo llevó a actuar violentamente. Sostuvo que él creía que Andrea lo estaba manipulando, jugando un juego de atracción y rechazo en el que alternaba entre alentar sus sentimientos y apartarlo. Según la defensa, esta dinámica solo profundizó su obsesión y alimentó sus acciones irracionales. El equipo de defensa argumentó que estos factores hacían que Gemi fuera legalmente inimputable en el momento del crimen. Alegaron que su enfermedad mental le impedía distinguir entre el bien y el mal, lo que lo incapacitaba para formar una intención criminal. Andrea fue llamada a testificar y negó rotundamente, bajo juramento, haber tenido una relación romántica con Gemi. Afirmó que siempre había rechazado sus insinuaciones y desmintió cualquier acusación de manipulación. Su testimonio tenía como objetivo desacreditar la versión de Gemi, presentando su obsesión como algo completamente unilateral y producto de su imaginación. Sin embargo, las pruebas presentadas durante la investigación contaban una historia diferente. Un testigo declaró haber visto a Andrea y Emi juntos en un restaurante y describió su interacción como cargada de una evidente tensión romántica. Además, los registros telefónicos revelaron una comunicación constante entre Andrea y Gemi el día del asesinato de Rusty. Andrea lo llamó en múltiples ocasiones, incluso mientras se dirigía al hospital. Ella insistió en que las llamadas solo tenían el propósito de informarle que había dejado el trabajo debido a una emergencia relacionada con su esposo. No obstante, la prueba más incriminatoria surgió de dos llamadas que Andrea hizo a Gemi el mismo día en que Rusty había denunciado a una persona sospechosa cerca de su casa al 911. Una llamada ocurrió 1 hora antes del reporte de Rusty y la otra apenas 30 minutos después. Esto generó serias dudas sobre la afirmación de Andrea de que su relación con Gemi se limitaba al ámbito profesional. A medida que los investigadores profundizaban en el caso, descubrieron que Andrea y Emi habían realizado varios viajes de negocios juntos en las semanas previas al crimen. Estos viajes incluyeron destinos como Florida, Virginia, Nevada, Colorado, Carolina del Sur e incluso Inglaterra. Testigos aseguraron que su comportamiento durante estos viajes distaba mucho de ser meramente profesional. Y algunos afirmaron que fue durante un viaje a Virginia cuando Gemi confesó sus sentimientos por Andrea. A partir de ese momento, su relación supuestamente se volvió más íntima. A pesar del cúmulo de pruebas en su contra, Andrea siguió negando haber tenido una aventura con Gemi o cualquier participación en el asesinato de Rusty. Sin embargo, algunos percibieron su testimonio como frío, carente de emoción y calculado, lo que minó su credibilidad ante el jurado. Tanto la defensa como la fiscalía intentaron vincularla al crimen, aunque no era ella quien estaba siendo juzgada. La fiscalía argumentó que, aunque Andrea no había planeado el asesinato, había llevado a Emi al límite. Por su parte, la defensa alegó que la influencia de Andrea sobre Gemi era tan fuerte que ella podría haber sido cómplice del crimen. En marzo de 2012, Gemi fue declarado culpable del asesinato de Rusty. Aunque se le reconoció una enfermedad mental, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de 5 años adicionales por posesión ilegal de un arma de fuego. A medida que los detalles del juicio salían a la luz, la presión pública sobre Andrea se intensificó. Las revelaciones fracturaron la unida comunidad judía de Atlanta, y algunos de sus antiguos amigos la condenaron abiertamente. Incluso el equipo legal de Andrea enfrentó críticas, con informes de que algunos miembros de la comunidad habían solicitado la expulsión de los hijos de uno de sus abogados de la escuela. Los padres de Rusty estaban devastados, no solo por la muerte de su hijo, sino también por las acusaciones que surgieron en contra de Andrea.
Asistieron a cada jornada del juicio de Hemi en busca de respuestas y justicia. Sin embargo, comenzaron a sospechar de la implicación de Andrea después de recibir una inquietante llamada de disculpa de su parte. Creían que Andrea sabía más sobre las intenciones de Hemi de lo que había admitido inicialmente, y que había mentido durante la investigación. En mayo de 2012, tras el juicio, los padres de Rusty solicitaron derechos de visita, alegando que Andrea les había ido restringiendo progresivamente el contacto con sus nietos. Más tarde, buscaron la custodia de emergencia, argumentando que la familia de Andrea había ayudado a encubrir su relación con Hemi. Sintiéndose traicionados, los padres de Rusty se vieron abrumados por el surgimiento de nuevas pruebas que apuntaban a una implicación aún más profunda de Andrea en la tragedia que les arrebató a su hijo. Luego, el 2 de agosto de 2012, un giro inesperado cambió el rumbo del caso. Andrea fue acusada de conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, perjurio y obstrucción a la justicia. Fue arrestada y puesta bajo arresto domiciliario mientras esperaba el juicio. Sin embargo, un año después, justo antes del inicio del proceso, la fiscalía retiró el cargo de asesinato por falta de pruebas suficientes. A pesar de esto, los fiscales sostuvieron que Andrea había mentido sobre su relación con Emi, lo que, según ellos, obstaculizó la investigación. Solicitaron una condena de 20 años, argumentando que su deshonestidad había entorpecido la justicia y retrasado el caso. Por su parte, el equipo de defensa de Andrea negó la existencia de una relación romántica con Hemi y alegó que las fuerzas del orden habían comprometido la investigación al enfocarse en Andrea en lugar de centrarse exclusivamente en Hemi, a quien ella había señalado como sospechoso desde el principio. Aunque se retiró el cargo de asesinato, el papel de Andrea en los eventos que rodearon la muerte de Rusty dejó muchas dudas sin resolver. El caso destruyó la confianza de quienes alguna vez la apoyaron y dividió la opinión pública. Para el momento de su juicio, Andrea había cambiado legalmente su apellido en un intento de distanciarse del escándalo. En el estrado, Andrea negó con firmeza cualquier implicación en el asesinato de Rusty. Aseguró que siempre había visto a Hemi como un mentor y que su amistad se había desarrollado de manera natural. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, admitió que en retrospectiva sus acciones habían sido cuestionables y profundamente lamentables. Andrea expresó remordimiento por no haberle contado a su esposo sobre las insinuaciones de Hemi, por no haber renunciado a su trabajo y por no haber presentado una denuncia formal ante recursos humanos. Si bien reconoció haber compartido sentimientos personales con Hemi, negó vehementemente haber mantenido una relación romántica o sexual con él. Entre lágrimas, describió a Hemi como un depredador y expresó un profundo pesar por haberle permitido entrar en su vida. Imploró clemencia, subrayando que sus hijos ya habían perdido a su padre y no merecían perder también a su madre. Amigos de Andrea testificaron a su favor, describiéndola como una madre devota y pidiendo al tribunal que considerara el impacto que su encarcelamiento tendría en sus hijos. Rogaron indulgencia, enfatizando que su ausencia solo agravaría el trauma que los niños ya habían sufrido. Al concluir el juicio, Andrea fue declarada culpable de 9 de los 13 cargos en su contra, incluidos obstrucción a la captura de un criminal, ocultación de hechos materiales, 3 cargos por declaraciones falsas y 4 por perjurio. Fue sentenciada a 5 años de prisión. Sin embargo, con el crédito por el tiempo cumplido bajo arresto domiciliario y detención previa al juicio, su condena se redujo a aproximadamente 4 años. En diciembre de 2013, los padres de Rusty presentaron una demanda civil por muerte injusta contra Andrea. El caso se resolvió de manera privada y los detalles se mantuvieron en confidencialidad. A pesar de su condena de 5 años, Andrea obtuvo la libertad condicional tras cumplir solo 22 meses de prisión y fue liberada en junio de 2014. Durante su encarcelamiento, sus padres se hicieron cargo de sus hijos. Para quienes habían seguido el caso, la historia siguió siendo fuente de asombro y controversia durante años.
Luego, en 2015, la Corte Suprema de Georgia anuló la condena original de Hemi, citando la admisión indebida de pruebas sobre su estado mental. Esta decisión llevó a un nuevo juicio en 2016, donde Hemi fue nuevamente declarado culpable del asesinato de Rusty. En esta ocasión, el jurado rechazó el argumento de que su enfermedad mental lo había llevado a cometer el crimen. Hemi recibió una segunda condena a cadena perpetua, nuevamente sin posibilidad de libertad condicional. En julio de 2019, el equipo de defensa de Hemi presentó una moción para solicitar otro juicio. Alegaron que la admisión de ciertas pruebas había violado el privilegio abogado-cliente y que la condena por perjurio de Andrea había influido injustamente en la percepción del jurado sobre la culpabilidad de Hemi. Esta nueva batalla legal reavivó recuerdos dolorosos en la comunidad de Atlanta, donde muchos se mostraban reacios a revivir el caso. En 2024, la Corte Suprema de Georgia rechazó la apelación de Hemi, cerrando oficialmente otro capítulo de un caso que había dejado cicatrices profundas en todos los involucrados. Al ratificar su condena, la Corte Suprema aseguró que Hemi permanecerá encarcelado en la prisión estatal de Augusta, en Georgia. Su sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional sigue en pie, poniendo fin a sus disputas legales. Mientras tanto, Andrea se mudó a Alpharetta, Georgia, donde ha mantenido un perfil bajo. Actualmente trabaja como tutora privada, enfocándose en la educación y evitando la atención pública. En su intento de reconstruir su vida en el anonimato, ha tomado distancia del caso que una vez capturó la atención de toda la nación. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Andrea fue simplemente víctima de un amante delirante o contribuyó indirectamente a que Hemi cometiera el crimen? Comparte tu opinión en los comentarios. El hombre de la foto es Danilo Restivo. Y no verás ninguna sonrisa en ese rostro. Pero su silencio y su mirada vacía sembraron el terror tanto en Italia como en el Reino Unido, donde 2 mujeres inocentes fueron brutalmente asesinadas. Danilo Restivo no era solo un asesino en serie. Era un hombre con una enfermiza obsesión por el cabello de las mujeres y había vivido durante años como un esposo aparentemente normal al lado de su esposa, Fiamma Marzango. Sin embargo, tras puertas cerradas se escondían secretos horribles relacionados con la muerte de Heather Barnett, una madre soltera que vivía en Inglaterra, y Elisa Claps, una joven italiana que estuvo desaparecida durante 17 años antes de que su cuerpo fuera encontrado dentro de una iglesia. Si quieres conocer todos los detalles macabros y la verdad jamás contada sobre este asesino doble, quédate hasta el final del video. En septiembre de 1993, una estudiante italiana de secundaria llamada Elisa Claps desapareció sin dejar rastro en su ciudad natal de Potenza. Durante casi 2 décadas permaneció como persona desaparecida. La última vez que se la vio con certeza fue en la iglesia local de la Santísima Trinidad, donde se había reunido con un conocido. Se dice a menudo que un criminal peligroso con una mente retorcida no se reconoce fácilmente entre la gente común. Poseen una habilidad aterradora para mezclarse, aparentando ser completamente normales, promedio y poco destacables para quienes los rodean. Más preocupante aún es su destreza para cubrir sus huellas, dejando escenas del crimen sin una sola pista. Precisamente por eso las agencias de seguridad pueden tener dificultades para rastrear a estos delincuentes y a menudo tardan años en identificarlos y capturarlos, durante los cuales pueden continuar con sus actos horribles. Ahora adentrémonos en otro caso escalofriante. Elisa Claps nació el 21 de enero de 1977 en la pequeña ciudad montañosa de Potenza, en el sur de Italia. Era la menor de 3 hijos en la familia. Su madre era una modesta oficinista, mientras que su padre tenía una pequeña tienda de tabaco. Elisa creció junto a sus 2 hermanos mayores, Gildo y Luciano. La familia Claps era conocida por ser estricta y devota. Asistían juntos a la misa dominical en la iglesia local. Elisa era una estudiante inteligente y ambiciosa, que soñaba con convertirse en médica por su deseo de ayudar a los demás.
Quienes la conocían la describían como excepcionalmente amable, compasiva y simpática. Al mismo tiempo, también era muy ingenua y confiada, siempre creyendo en la bondad de las personas. Elisa tenía una facilidad para conectar con los demás y hacía amigos con rapidez. A los 16 años, Elisa nunca había tenido una relación romántica, aunque recibía bastante atención por parte de sus compañeros. Con su sonrisa cálida y su largo cabello hermoso, sin duda llamaba la atención de los chicos en la escuela. Sin embargo, proveniente de una familia devota, siempre rechazaba cortésmente cualquier invitación a salir. Un admirador obsesivo. A principios del verano de 1993, un hombre local llamado Danilo Restivo comenzó a mostrar un interés persistente e indeseado en Elisa. Danilo tenía 5 años más que ella, y rumores inquietantes sobre él se estaban difundiendo por todo el pueblo. Elisa intentaba mantener la distancia con aquel hombre extraño que a menudo trataba de atraerla a lugares apartados siempre que tenía la oportunidad. Su crianza y su amabilidad innata le dificultaban ser grosera o tajante, y Danilo parecía confundir su cortesía con señales de aliento. Elisa escribió sobre Danilo en su diario personal, admitiendo que él le daba miedo, pero también le generaba una fuerte sensación de lástima. Notaba que parecía solo y perturbado, razón por la cual siempre intentaba ser cortés, aunque tenía mucho cuidado de no quedarse nunca a solas con él. Cada vez que interactuaba con Danilo, encontraba una excusa para irse lo antes posible, a menudo alegando que tenía algo urgente que hacer. A mediados de agosto de ese año, la familia Claps se fue de vacaciones a Mont Giordano, una tranquila localidad costera. Un día, mientras caminaba por una calle serena junto a su hermano Gildo, Elisa se detuvo en seco. Danilo se acercaba a ellos. Apretó con fuerza la mano de su hermano, señalándole que no la dejara sola. Danilo saludó a Elisa como si fueran viejos amigos, e incluso insistió en que necesitaba su ayuda con algo y le pidió que lo acompañara. Gildo sintió inmediatamente que algo no estaba bien. Inventó una excusa y se llevó a su hermana. Más tarde, le preguntó a Elisa por qué había reaccionado de esa manera y si Danilo le había hecho daño. Elisa confesó que el hombre la había estado siguiendo y que le tenía mucho miedo, aunque él nunca la había dañado físicamente. La misteriosa desaparición en la iglesia. El domingo 12 de septiembre de 1993, los padres y hermanos de Elisa salieron temprano de casa para hacer una excursión a Nápoles, a unas 90 millas de Potenza. Elisa se quedó, planeando asistir a la misa matutina en la iglesia local con su amiga cercana Elena. El plan era que las dos chicas regresaran después a la casa de los Claps para almorzar. Alrededor de las 10:30 am, Elisa salió de casa rumbo a la iglesia. Al mediodía, su familia regresó de Nápoles y su madre comenzó a preparar el almuerzo mientras todos esperaban a Elisa y Elena. Pero pasó el tiempo y las dos chicas aún no habían regresado. A la 1:45 p.m. alguien llamó a la puerta. Elena estaba afuera, con expresión preocupada. Preguntó si Elisa había vuelto a casa, explicando que se habían separado en la iglesia y que habían perdido el contacto. Elena dijo que supuso que Elisa había regresado antes, pero su historia parecía poco sólida y se movía con nerviosismo, como si ocultara algo. Cuando la familia dijo que Elisa no había vuelto, Elena se puso aún más nerviosa. Bajo presión, finalmente admitió que no había dicho la verdad. En realidad, Elisa se había quedado después de la misa para hablar con un joven. Se suponía que sería una conversación corta, de no más de 10 minutos, y ambas habían planeado encontrarse luego en el parque antes de regresar a casa para almorzar. Pero Elisa nunca apareció, ni después de 10 minutos, ni después de 1 hora. A medida que la conversación continuaba, Elena reveló a regañadientes que el joven con quien se suponía que Elisa iba a encontrarse se llamaba Danilo. Al oír eso, el rostro de Gildo palideció. Inmediatamente advirtió a sus padres y a su hermano que Elisa podía estar en grave peligro y que debían empezar a buscarla de inmediato. ¿Quién era Danilo Restivo? Danilo Restivo nació el 3 de abril de 1972 en Aris,
un pequeño pueblo en la provincia de Trapani, en la isla de Sicilia. Era el hijo menor de una familia acomodada. Desde pequeño fue consentido y acostumbrado a obtener todo lo que quería, aprendiendo rápidamente que nunca enfrentaría consecuencias reales por sus actos. Su padre siempre lo defendía, sin importar el tipo de problemas que causara. A principios de los años 80, la familia Restivo se mudó a Potenza, donde el padre de Danilo, Maurizio, inició un negocio muy exitoso. En solo unos años, Maurizio se convirtió en una de las figuras más ricas e influyentes de la ciudad, estableciendo estrechos vínculos con las autoridades policiales y funcionarios del gobierno local. Durante sus años escolares, Danilo era conocido por ser extraño, grosero y por mostrar un comportamiento inquietantemente agresivo. Era un niño retraído y cruel, notoriamente abusivo con los animales, un acto que parecía darle una retorcida sensación de satisfacción. También tenía una preocupante obsesión con los objetos afilados. A Danilo lo sorprendieron repetidamente espiando a chicas en los vestuarios y ningún castigo o intervención parecía detenerlo. Continuaba con estas acciones de forma obstinada, casi compulsiva, sin mostrar remordimiento ni deseos de cambiar. Danilo Restivo era un solitario, rechazado por sus compañeros y sin verdaderos amigos. Tenía la inquietante costumbre de llevar siempre unas tijeras consigo, y con frecuencia cortaba mechones de cabello a chicas desprevenidas. A pesar de las numerosas quejas de padres, este comportamiento perturbador nunca fue sancionado. Danilo llevaba sus trofeos a casa, acumulando una gran colección de cabellos robados. Su familia, extrañamente, desestimaba este comportamiento como simples travesuras infantiles, sin reconocer ninguna señal de peligro. A medida que Danilo crecía, su conducta se volvía cada vez más alarmante. Su crueldad ya no se limitaba al maltrato animal. Parecía desear causar dolor a los humanos. Seguía teniendo enormes dificultades para relacionarse socialmente, especialmente con las chicas, hacia quienes solía mostrar tendencias agresivas, intentando intimidarlas o herirlas. La primera víctima, Danilo, tenía una prima llamada Sonia, aproximadamente 1 año y medio menor que él. Asistían a la misma escuela y a menudo caminaban juntos a casa después de clases. Danilo la invitaba con frecuencia a lugares apartados, ofreciendo distintas excusas para atraerla. Sin embargo, Sonia siempre se mostraba cautelosa con su primo. Su intuición le advertía que debía tener cuidado, y su madre le había instruido claramente que nunca fuera a ningún sitio sola con él. En la primavera de 1987, Danilo finalmente convenció a Sonia de seguirlo, prometiéndole mostrarle un escondite secreto. Sintiendo incomodidad, Sonia decidió llevar consigo a su hermano menor, Angelo, de 11 años, por seguridad. Después de la escuela, los tres se dirigieron a un bosque, donde había una vieja cabaña abandonada. Danilo sugirió jugar un juego que consistía en vendar los ojos de los participantes. Confiando en él por un breve momento, Sonia y Angelo aceptaron, y Danilo les vendó los ojos a ambos. Siguió un silencio tenso. Sintiendo inquietud, Sonia ajustó su venda para espiar, y vio una escena aterradora. Su primo sacaba unas tijeras de su mochila y avanzaba hacia Angelo preparándose para atacar. Sonia gritó con fuerza, lo que hizo que Angelo, aún con los ojos vendados, reaccionara instintivamente. Se echó hacia un lado justo cuando Danilo bajó el brazo. En lugar de golpear su cuello, las tijeras solo le cortaron el hombro. La escena sangrienta y los gritos desgarradores de Sonia parecieron desconcertar a Danilo, dándole a los niños unos valiosos segundos para escapar. Sonia y Angelo salieron corriendo de la cabaña, con sus gritos resonando en el bosque mientras huían por sus vidas. Danilo los persiguió, gritando y amenazándolos para que guardaran silencio sobre lo sucedido. Impulsados por el puro miedo y el instinto de supervivencia, Sonia y Angelo finalmente lograron dejarlo atrás y escapar. Los padres de los niños quedaron horrorizados al enterarse de lo que había pasado. Llevaron a Angelo de inmediato al hospital, donde los médicos lograron salvarle la vida.
El niño había perdido mucha sangre y estuvo peligrosamente cerca de la muerte, pero finalmente sobrevivió. Ese mismo día, los padres de los niños presentaron una denuncia ante la policía local, acusando a Danilo de agresión intencional con arma. Sin embargo, el caso fue rápidamente archivado y Danilo no enfrentó ninguna consecuencia real. Se rumoraba que su padre había utilizado su poderosa influencia para proteger a su hijo menor. Maurizio, con el apoyo de un sacerdote local, prometió a la familia de Angelo que Danilo sería enviado a un centro psiquiátrico para recibir tratamiento obligatorio con el fin de evitar incidentes similares. Además, cubrió todos los gastos médicos de Angelo y pagó una gran indemnización a la familia. Poco después, los padres de Sonia y Angelo decidieron mudarse con toda la familia a Nápoles para alejarse de su peligroso pariente. Pero a pesar de sus solemnes promesas, el padre de Danilo nunca cumplió su palabra. Danilo no fue enviado a tratamiento, ni siquiera se reunió con ningún especialista. El señor Maurizio Restivo estaba profundamente preocupado de que una evaluación psiquiátrica formal pudiera resultar en que su hijo fuera considerado mentalmente inestable o un peligro para los demás, algo que causaría un daño irreparable a su reputación y posición social. Danilo, un individuo peligrosamente consentido, había sido expulsado de 4 escuelas diferentes debido a numerosas quejas de estudiantes y padres sobre su comportamiento agresivo y amenazante. Finalmente, se vio obligado a estudiar en casa para completar su educación y obtener un diploma. A los 18 años, Danilo fue llamado al servicio militar porque, técnicamente, se le consideraba apto para servir. Sin embargo, tras solo unos meses, fue dado de baja debido a su comportamiento errático e impredecible. Al regresar a casa, continuó viviendo bajo la protección de su padre rico y poderoso, quien lo protegía constantemente de toda responsabilidad. Con el tiempo, el comportamiento de Danilo se volvió aún más aterrador. Acechaba a las chicas que le gustaban, las observaba a través de ventanas, hacía llamadas telefónicas silenciosas y escalofriantes por la noche y las acosaba con actos profundamente perturbadores. Sus intentos de mostrar interés romántico a menudo escalaban en comportamientos agresivos, como tratar de cortarles el cabello o atraerlas a lugares aislados. Cuando estas chicas rechazaban sus avances, Danilo respondía de maneras inquietantes, enviándoles paquetes con falsos dispositivos explosivos etiquetados con palabras como boom o cartas que describían sus fantasías trastornadas. Ninguna denuncia ante las autoridades parecía tener efecto, ya que el padre de Danilo siempre intervenía para protegerlo. Con esta protección constante, Danilo comenzó a sentirse intocable y por encima de la ley. Para los demás parecía relativamente inofensivo, más como el excéntrico del pueblo que como un individuo peligroso o manipulador. Fue precisamente esa apariencia engañosa la que provocaba simpatía en personas como Elisa, quien sentía lástima por él e incluso quería ayudarlo. La búsqueda de la chica desaparecida lleva a la iglesia. Los padres y hermanos de Elisa no perdieron tiempo en iniciar una búsqueda desesperada. Su primera parada fue la iglesia local, donde había sido vista por última vez. Según su amiga, Elisa planeaba enfrentarse a Danilo Restivo ese día para exigirle que dejara de seguirla y de contactarla. Inmediatamente se encontraron varios testigos que confirmaron haber visto a la joven hablando con Danilo fuera de la iglesia. Pero nadie sabía a dónde habían ido después. La madre de Elisa intentó llamar a la casa de los Restivo, con la esperanza de hablar con Danilo. Sin embargo, fue el padre de Danilo, el señor Maurizio Restivo, quien respondió al teléfono y se negó a permitir que ella hablara con su hijo. Cada vez más preocupada, la familia Claps fue hasta la residencia Restivo, pero nadie salió a atenderlos. Sin otras opciones, contactaron a las autoridades para reportar la desaparición de Elisa. Cuando la policía llegó a la casa de los Restivo, fue recibida por el señor Maurizio, quien afirmó que su hijo se había ido a Nápoles a hacer diligencias y que no volvería hasta el día siguiente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las autoridades descubrieran que Danilo en realidad estaba en casa.
Al regresar a la vivienda, la policía insistió en hablar con Danilo y lo llevaron a la estación para interrogarlo. Se vieron obligados a hacerlo porque su padre interfería repetidamente, dificultando la obtención de una declaración clara. La historia de Danilo estaba llena de contradicciones. Admitió haber hablado con Elisa en la iglesia, pero afirmó que ella se había marchado poco después, mientras él permanecía allí para rezar. Su relato era vago e inconsistente, y su nerviosismo visible dejaba claro que no estaba diciendo la verdad. Danilo no pudo explicar dónde había estado después de salir de la iglesia, y no pudo presentar la ropa que llevaba ese día, la cual, al parecer, había sido desechada. Los investigadores también encontraron un par de sus zapatos remojados en una solución de lejía durante casi 2 días. Naturalmente, todos los posibles rastros de sangre habían sido eliminados. Los detectives también notaron un corte sospechoso en la mano de Danilo que él no pudo explicar razonablemente. Afirmó que se había tropezado y se había cortado con algo afilado al salir de la iglesia, pero no pudo precisar exactamente dónde había ocurrido el incidente. Además, la herida parecía haber sido causada por una hoja afilada, lo que hacía su historia aún menos creíble. La fiscalía protege al sospechoso. A pesar del comportamiento evasivo de Danilo, su negativa a entregar su ropa y sus zapatos para análisis y sus numerosas declaraciones contradictorias, su padre actuó rápidamente para protegerlo. Maurizio contrató de inmediato a 2 de los mejores abogados defensores de Nápoles para representar a su hijo. Ante estos obstáculos, la policía a cargo del caso solicitó autorización al fiscal jefe de la ciudad para obtener una orden de registro. Necesitaban autoridad legal para registrar la casa del sospechoso y confiscar ropa y calzado con la esperanza de encontrar pruebas que lo vincularan con la desaparición de Elisa. A pesar de la abrumadora evidencia que sugería la implicación de Danilo en la desaparición de la joven, el fiscal jefe mostró un sorprendente nivel de indiferencia. Se negó a autorizar el registro de la casa de Danilo o de la iglesia donde Elisa había sido vista por última vez. El registro de la iglesia fue meramente simbólico, y el sacerdote principal, el padre Domenico Savia, se negó rotundamente a permitir la entrada a la habitación cerrada del piso superior, que tenía una escalera de madera y un candado de seguridad. Cuando fue presionado, el fiscal se negó a emitir una orden judicial para realizar una investigación exhaustiva de la iglesia y sus salas adyacentes. De manera sospechosa, el padre Domenico habló de Elisa en pasado desde el primer momento, como si ya supiera que ella no estaba viva. 3 semanas después de la desaparición de Elisa, el caso fue presentado en la televisión local, con un segmento que destacaba a Danilo como principal sospechoso y mostraba su fotografía. Tras la emisión, la comisaría de policía recibió decenas de llamadas de mujeres que describían haber sido acosadas y perseguidas por Danilo. Relataron que tenía una inquietante obsesión con el cabello femenino y que solía llevar tijeras, intentando cortar en secreto el pelo de sus víctimas en la calle, en parques e incluso en el transporte público. Gracias a la perseverancia de algunos investigadores comprometidos, finalmente se acusó a Danilo de falso testimonio. En la primavera de 1995 fue condenado a 2 años y medio de prisión. Sin embargo, cumplió menos de 2 meses antes de que la sentencia se conmutara por trabajos comunitarios. Irónicamente, en la misma iglesia donde había desaparecido Elisa. Un nuevo fiscal y una nueva investigación. La investigación sobre la desaparición de Elisa se estancó hasta 1999, cuando la policía arrestó al líder de una organización criminal. Aunque esta persona no tenía conocimiento del caso de Elisa, reveló información incriminatoria sobre el fiscal jefe de la ciudad. Según su testimonio, dicho fiscal estaba involucrado en corrupción, aceptaba sobornos, protegía a delincuentes y saboteaba investigaciones deliberadamente. Cuando fue interrogado, aunque estas acusaciones fueron consideradas rumores y el informante fue posteriormente procesado por difamación, lo revelado provocó un cambio importante. Se nombró a un nuevo fiscal y a un nuevo investigador principal para el caso de Elisa, y ambos decidieron empezar desde cero.
Esta vez, finalmente se concedió una orden para registrar la casa de Danilo. Aunque no encontraron la ropa ni los zapatos específicos que él había usado el día de la desaparición de Elisa, el registro reveló algo inquietante. Danilo había recolectado una gran cantidad de cabello de varias chicas, cuidadosamente guardado en su habitación. Debajo de la cama de Danilo, los investigadores encontraron una gran caja llena de fotos de mujeres desnudas o semidesnudas. Él mismo había tomado estas fotografías espiando en secreto a sus víctimas en vestuarios, probadores, baños e incluso a través de las ventanas de sus casas. Aún más perturbador, conservaba una colección aparte con imágenes de mujeres con extremidades cercenadas. Era evidente que padecía graves problemas psicológicos, pero ninguna de estas pruebas ofrecía pistas nuevas sobre la desaparición de Elisa Claps. Cuando la policía intentó, una vez más, registrar la iglesia 6 años después de la desaparición de Elisa, el padre Domenico se mantuvo firme en su negativa a permitir el acceso a la sala cerrada del piso superior. Hizo todo lo posible por obstruir el registro, aprovechando sus conexiones y presentando la investigación como una ofensa contra un espacio sagrado, incluso movilizando a los feligreses en contra de los agentes. Un engaño y una carta desde el más allá. Aunque no surgieron pruebas concluyentes contra Danilo, incluso después de reabrir el caso, eventualmente abandonó su ciudad natal y comenzó un largo periplo por Europa. Continuó acosando mujeres y cortándoles el pelo siempre que se presentaba la oportunidad. Sin embargo, sin la protección de su poderoso padre, tuvo que actuar con mayor cautela. Si sus acciones amenazaban con tener consecuencias legales, Danilo se mudaba rápidamente a otra ciudad o incluso a otro país. A comienzos de los años 2000, la familia Claps recibió una carta sorprendente, supuestamente escrita por la propia Elisa. El mensaje afirmaba que estaba viva, bien, y que se había escapado con su amante, con quien ahora vivía en Brasil. La remitente pedía a la familia que no la buscaran ni intentaran contactarla. Sin embargo, la letra de la carta era completamente diferente a la de Elisa. Cualquiera podía notar la diferencia con solo comparar la escritura con la de sus cuadernos escolares o su diario personal. Además, la carta estaba llena de errores gramaticales evidentes, lo que sugería que quien la había escrito tenía un nivel educativo muy bajo. La familia Claps llevó a cabo su propia investigación, y como era de esperarse, sus sospechas los condujeron directamente a Danilo. Él había visitado a sus padres en ese momento, y de alguna forma decidió falsificar la carta, haciéndose pasar por Elisa en un intento fallido de engañar a sus seres queridos. Una nueva víctima. El 12 de noviembre de 2002, la tranquila ciudad inglesa de Bournemouth fue sacudida por un crimen brutal que cobró la vida de Heather Barnett, de 48 años. Sus 2 hijos adolescentes descubrieron la horrenda escena al regresar de la escuela. El cuerpo sin vida y mutilado de Heather fue hallado en el suelo del baño, tendido en un charco de sangre. Su garganta había sido profundamente degollada y su cráneo presentaba múltiples signos de traumatismo contundente, probablemente causados por un martillo. Sin embargo, el aspecto más escalofriante del crimen fue que los pechos de la víctima habían sido cercenados y colocados junto a su cabeza. En la mano de Heather había un mechón de cabello que no le pertenecía. No había sido arrancado durante un forcejeo, sino cortado limpiamente con tijeras. Además, parte del cabello de la propia Heather también había sido cortado. Estos inquietantes detalles sugerían que el crimen podría tener un componente ritual. Los investigadores pronto centraron su atención en los extraños vecinos de Heather, Fiamma Marzango y su esposo, Danilo Restivo. La pareja vivía justo al lado, separada de la casa de la víctima por una delgada pared. Heather había presentado múltiples quejas contra Danilo, quien le había hecho insinuaciones no deseadas a pesar de estar casado. Justo antes del asesinato, le confesó a una amiga que le tenía miedo. Heather era costurera y aceptaba pedidos personalizados desde su casa. Danilo solía visitarla con el pretexto de encargar ropa. Nunca hacía un pedido concreto, pero insistía en entrar a su casa para hablar de los detalles.
2 días antes de la tragedia, después de una de las visitas de Danilo, Heather se dio cuenta de que sus llaves habían desaparecido. En ese momento no lo relacionó con su vecino y pensó que simplemente las había extraviado. Lamentablemente, aún no había tenido la oportunidad de cambiar las cerraduras. Danilo fue una de las primeras personas en llegar a la escena del crimen, incluso antes que la policía y los servicios de emergencia. Alegó que iba camino a su casa cuando escuchó a los hijos de Heather gritar aterrados y corrió a ayudar. Aunque la policía lo interrogó, lo liberaron rápidamente porque parecía torpe e inofensivo. Sin embargo, los hijos de Heather lo señalaron directamente como sospechoso, revelando que también se sentían incómodos con su extraño vecino y mencionaron la desaparición de las llaves tras su última visita. Sin fundamentos legales inmediatos para registrar la casa de Danilo, la policía decidió ponerlo bajo vigilancia estrecha. Sisson no pasó mucho tiempo antes de que lo sorprendieran en un acto escalofriante. Fue visto en la calle con unas tijeras, acechando a una joven e intentando cortar un mechón de su cabello. La policía lo detuvo, le pidió identificación y registró su coche. En el maletero encontraron una colección inquietante, un juego de cuchillos, un cambio de ropa y varios pares de zapatos adicionales. Combinado con su comportamiento sospechoso, esto fue suficiente para obtener una orden de registro de su vivienda. Los investigadores quedaron impactados por lo que encontraron en la casa de Danilo Restivo. Descubrieron varios álbumes llenos de mechones de cabello que había cortado a distintas mujeres. En el baño había ropa y zapatillas remojando en una bañera llena de lejía. Pero la prueba más incriminatoria fueron las llaves desaparecidas de Heather Barnett, ahora halladas en la habitación de Danilo Restivo. Aunque se encontraron manchas de sangre en la ropa, la lejía había destruido las muestras hasta el punto de que no podían ser identificadas. Sin embargo, se halló ADN de Danilo en una toalla en el baño de Heather, lo que sugiere que la usó para limpiarse la sangre del rostro. Un cadáver en el desván de la iglesia y 2 condenas. A medida que avanzaba la investigación sobre el asesinato de Heather Barnett, las autoridades descubrieron el pasado escalofriante de Danilo. 9 años antes había sido el principal sospechoso de la desaparición de una estudiante de secundaria en su ciudad natal. En aquel entonces, los investigadores no lograron encontrar pruebas contundentes y el cuerpo de la joven nunca fue hallado. Pero ahora, con pruebas sustanciales de su comportamiento violento y sin la protección de un padre poderoso, Danilo fue llevado a juicio. Declarado culpable de asesinato premeditado y condenado a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Luego, en marzo de 2010, 17 años después de la desaparición de Elisa Claps, unos obreros de la construcción descubrieron su cuerpo momificado en el desván de la misma iglesia donde fue vista por última vez. Su cuerpo estaba oculto detrás de una puerta cerrada con llave que el padre Domenico Saya se había negado categóricamente a permitir que la policía abriera. Para entonces, el padre Domenico había fallecido hacía tiempo, y nunca se determinó completamente cuál fue su papel en el encubrimiento del crimen, aunque estaba claro que había ocultado un terrible secreto. El cuerpo de Elisa mostraba similitudes escalofriantes con el caso de Heather Barnett. La zona del pecho había sido mutilada de manera similar y la causa de la muerte fue una profunda herida en el cuello. Además, su ropa interior estaba alterada, lo que sugiere la posibilidad de una agresión sexual grave. Las huellas dactilares recogidas en la escena y las manchas de sangre en la ropa deteriorada de Elisa coincidían tanto con ella como con Danilo Restivo, quien se había herido durante el ataque. En la mano de Elisa había un mechón de cabello que no le pertenecía, un eco inquietante de la evidencia en el asesinato de Heather. Danilo fue juzgado en ausencia por el asesinato de Elisa Claps, ya que cumplía su condena de 40 años en el Reino Unido. Con pruebas abrumadoras, fue condenado nuevamente, esta vez a 30 años adicionales por el crimen contra Elisa. Después de cumplir su condena en el Reino Unido, será extraditado a Italia para cumplir otras 3 décadas de prisión por ese espantoso ataque.
Las autoridades sospechan que Danilo podría tener más víctimas, pero su vínculo con otros asesinatos y desapariciones no ha sido probado aún.